¿Qué es la nueva era, la New Age? Bueno, es un concepto, es un paraguas, ¿no? Que engloba distintas prácticas, distintas técnicas, muchas, la mayoría provenientes de Oriente, que lo que intentan hacer es suplantar, sustituir la noción de Dios, generando falsas verdades y falso éxito cortoplacista y que está propulsado por detrás, no por la fuerza de Dios, no por la fuerza del bien, no por lo que los cristianos católicos profesamos, sino por otra cuestión, por otra fuerza, la gente sabrá entender. Queridos amigos del canal Custos Veritatis y también de la página del Facebook Custos Veritatis y todos los que me siguen también en Instagram y los que nos siguen en diversas plataformas. Bueno, muy buenas noches aquí en España. Acaba de anochecer. En el verano aquí anochece tarde. Y bueno, se les habla el padre Luis Chumpén de los Oblatos de San José, peruano, pero residente aquí en España. Ya dentro de poco también volveré al Perú y me acompaña en esta noche y tarde allá en Hispanoamérica, desde Argentina, desde la hermana nación de Argentina, una nación muy hermosa y muy luchadora, porque varios de los que siguen esta batalla o esta contrarrevolución cultural y espiritual son argentinos, muchos de ellos, ¿no? Bueno, entonces doy la bienvenida al licenciado Pablo Caruso, psicólogo argentino, que muchos de vosotros conocéis quizás por las redes sociales y que tiene bastante material y bastantes artículos y también muchos videos bien hechos, ¿no? Desde su perspectiva psicológica, pero como un buen católico practicante. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches allí en España, padre. Buenas tardes aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante y también un poco controversial porque quizás alguno que mire este vivo más adelante puede hacer que me critique. Bueno, hagan lo que quieran, no hay problema, yo estoy abierto al diálogo, pero es necesario también poner las cosas claras, ¿no? En algunas cosas. Es cierto que en la actualidad el hecho de que los cristianos estemos llamados a tener un diálogo intercultural, interreligioso, puede ser que nos confunda haciéndonos aceptar quizás varios presupuestos de otras religiones y algunas ideologías que por ahí pululan. Bueno, antes de seguir hablando, vamos a hacer la oración, la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, como decía antes de la oración, a veces los cristianos equivocadamente aceptamos ciertos presupuestos y como toda ideología se va metiendo poco a poco hasta que en algún momento comenzamos a hacer inconscientemente un sincretismo religioso o pensamos que todo vale para el encuentro con Dios, ¿verdad? Cuando Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y entonces no tenemos otras respuestas más que seguir que la del mismo Cristo. Bueno, querido Pablo, quería hacerte la primera pregunta de esta tarde-noche, y es primero, ¿qué es la New Age? Bien. A ver, me parece que es un tema muy importante para abordar lo que estás haciendo, padre, porque últimamente como que no se habla demasiado y hay un entrecruzamiento de ideologías, prácticas dentro de la iglesia. Así que un sacerdote habla de esto me parece muy, muy valedero, ¿no? De mucho coraje. ¿Qué es la nueva era, la New Age? Bueno, es un concepto, es un paraguas, ¿no? Que engloba distintas prácticas, distintas técnicas, muchas, la mayoría provenientes de Oriente, que lo que intentan hacer es suplantar, sustituir la noción de Dios, generando falsas verdades y falso éxito cortoplacista, y que está propulsado por detrás,
no por la fuerza de Dios, no por la fuerza del bien, no por lo que los cristianos católicos profesamos, sino por otra cuestión, por otra fuerza, la gente sabrá entender, que lo que hace es alimentar este tipo de prácticas. ¿Cuáles son las prácticas? Podrían preguntar. Bueno, dentro de este paraguas llamado Nueva Era, que no es nuevo, esto proviene más o menos de los años 50, 60, empieza a tomar auge, pero es mucho más viejo, porque lo que se hace es tomar de la antigüedad, por ejemplo, del chamanismo, del hinduismo, del budismo, del indigenismo. Se van tomando muchas prácticas y lo que hacen es tener una visión panteísta, es decir, de muchos dioses, y sincretista. Lo que es sincretismo es juntar distintas ideologías, religiones, filosofías, por ejemplo, el budismo, por ejemplo, juntarlo con el hinduismo, con el chamanismo, con la clarividencia, con prácticas orientales. Bueno, todo eso se va juntando para constituir esta suerte de alabanza a distintos dioses. Jesucristo queda relegado, la Iglesia Católica, sobre todo, que es la más atacada en esto, queda muy relegada y sustituida por ejemplo, no sé, los astros, la astrología son las prácticas, el Reiki, es decir, toda esa energía, la manipulación de la energía, el yin y el yang, los chakras, la clarividencia, el tarot, la numerología, la radiestesia, las consultas astrales, los registros akáshicos, la acupuntura, bueno, todas esas prácticas dichos o escrito en los documentos de la Iglesia, que para mí deberían hablar un poco más de esto en la actualidad y por eso valido mucho lo que estás haciendo vos, padre. eh, Está englobado en esto, ¿no? En este conjunto de prácticas donde todo es uno, somos el universo, lo van a escuchar mucho, ¿no? El universo me dijo, el universo, le pido al universo, el universo me responde. Eh, y corremos la noción del Dios vivo, personal, ¿no? Con quien yo puedo tener un vínculo. No, 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 como me dijo un sacerdote, un amigo una vez, bueno, Jesús no garpa, que en la jerga argentina que sería no garpa, bueno, no atrae, ¿no? ¿Y qué es lo que atrae? Todas estas luces de colores, todos estos espejitos de colores, todas estas pseudotécnicas. ¿Para qué? Para ser, como diría el padre José Kentenich, el fundador de Nuestra Señora de Schoenstatt, una herejía antropológica, es correr a Dios del centro y sustituirlo por ejemplo, los astros, la energía, este sentimiento oceánico que hablaba Freud, ¿no? De lo psicológico, donde todos somos uno. Y lo que buscan es el despertar de las conciencias, ¿no? Se escucha mucho esto, bueno, está despierto, el despertar de la conciencia. Términos más de Oriente serían un satori, un samadhi, ¿no? Y van a poner a la Pachamama, ¿no? Como un actor principal muy importante y la veneración a determinados o ciertas deidades, ¿no? Por eso es panteísta y sincretista y es muy peligroso a la hora de interactuar con ellas. Ya después podemos ver cómo las personas caemos en esto. A ver, aclaro para la gente que no tiene idea quién soy. Yo pasé por todas estas, ¿no? Yo tengo una historia donde pasé por absolutamente todas ellas, por eso me dedico a estudiarlo y además desde la propia vivencia, ¿no? No es que uno está hablando de un libro, sino de realmente haberlo vivido y es sumamente peligroso y complejo el abordaje de cada una de ellas. Y hoy hay muchas personas dentro también de la misma iglesia que no tienen el conocimiento, ignoran cómo funciona esto y qué es esto, y es casi análogo, no sé, ir a misa que tirarse las cartas. Entonces, en vez de tomar una decisión en oración, ponerlo en el Santísimo, en la misa, no, 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 me voy a tirar las cartas porque ahí están las respuestas, ¿no? Me van a decir qué es lo que debo hacer, cómo está, por ejemplo, la energía disponible para que yo actúe y tome decisiones. Bueno, todo esto va llevando, y cierro la pregunta, ¿no? Porque es muy amplia, pero va llevando a que el humano se atomice cada vez más, ponga su yo por delante
no pueda tener la noción de una persona humilde, dependiente, como somos los cristianos católicos, dependemos de Dios, ¿no? Y somos humildes, no somos el homo deus, el que se pone en el medio. Fíjense cómo Buda termina su vida y Jesús, ¿no? Jesús abierto al mundo, al prójimo, y Buda encerrado en sí mismo, atomizado, porque lo que buscan estas técnicas y este gran concepto es que el hombre nuevo, ¿no? Un hombre que despierta, un hombre que puede hacer todo lo que quiere hacer, ¿no? Pueden ver El Secreto, esa película y libro donde la famosa ley de la atracción, si yo lo pienso, lo voy a conseguir, si yo lo pienso, lo voy a tener. Es una distorsión básicamente de la noción de la fe, ¿no? Que lo toman, lo roban un poco y le cambian algunas palabras. Pero cerrando la pregunta, eso es en resumen, ¿no? La nueva era. En pocas palabras sería como un secretismo religioso que combina ciertos elementos del chamanismo, creencias del Oriente, Extremo Oriente, ligadas al hinduismo y a los diferentes budismos. Entonces, Sí, sí, es un movimiento, es un movimiento sincretista. Nosotros lo podemos pensar desde, por ejemplo, la antroposofía de Madame, perdón, la teosofía de Madame Blavatsky, quien era una acérrima odiadora, entre comillas, serial del cristianismo. Eh, Podemos pensarlo desde el paganismo, podemos pensarlo desde distintas esferas que todas confluyen ¿para qué? Para correr la religión cristiana católica, sobre todo del medio. Ahí tenemos también los gnósticos, ¿no? La gnosis, el espiritismo, distintas esferas que se van conjugando en este movimiento sincretista, es decir, que condensa todas estas religiones, filosofías, pues no todas son religiones, el budismo no es una religión, es una filosofía, eh, lo va condensando, juntando, entonces uno tiene un montón de cosas, un montón de objetos, elementos, cadenas que se cuelgan, ideologías, que están al servicio de que no esté Dios entre nosotros, porque todo lo que está por detrás de esto no es justamente Dios. sí, justo era esto lo que acabas de decir, ¿no? Va ligado a la segunda pregunta que tengo. A ver, ¿por qué estas prácticas pseudo religiosas de la New Age representan un peligro para el cristiano? Representa un peligro porque muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas se basan en invocaciones de entidades, ¿no? Esto es tan tangible como la computadora que pueden tener delante de sus ojos, el teléfono celular, nada más que aparentemente no se ve al ojo o al sentido de la vista. Pero existe ya, los exorcistas lo van a explicar, los exorcistas lo van a conocer, ¿no? Y los sacerdotes que tienen conocimiento, porque lamentablemente no todos están formados en estas cosas, por quizás, ¿no? Alguna cuestión en la formación, alguna deficiencia probablemente, y no se tiene el conocimiento. Entonces es como, bueno, no es peligroso. El cristiano puede ir a tirarse las cartas, ir a misa como hacía antes, puede mezclar en su vida como si metiera una licuadora todo, ¿no? Y sale una resultante. No, eso es muy peligroso, punto número uno, porque no se sabe lo que está por detrás. Como antes decía, detrás de todo esto, por detrás de todo esto, no está Dios. Y esto lo pueden leer y ver en las Escrituras. Hay un montón de citas del Evangelio y del Antiguo Testamento que hablan de esto. No seguirás a los horóscopos, la hechicería, la magia. Bueno, eso está escrito en la palabra de Dios. Pero parece que se olvida, ¿no? Parece que se olvida porque es como, bueno, es histórico en realidad, y ya no aplica más, ¿no? Qué, qué anticuado, ¿no? Que uno esté hablando de esto cuando estamos en la era de Acuario, ¿no? Pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario hace un tiempo, como esto es lo que dice en la nueva era, ¿no? Las distintas eras, y ahora la verdad ocultista, lo esotérico sale al mundo, que lo tenían algunos pocos, ¿no? Tenían el acceso a algunos pocos y ahora lo tenemos todos, claro. Ustedes fíjense los libros que tengo yo acá atrás, ninguno de nueva era, o yo he tenido muchísimos y los he tenido que ir sacando de mi vida, pero hoy las librerías se basan, muchos, en estos libros de autoayuda que tienen una mezcla de todo esto, y el peligro es el corrimiento de Dios del centro, además de influencias malignas, que es lo más peligroso, ¿no? Por ejemplo, el Reiki, por ejemplo, el tarot, la clarividencia, hay una técnica más que no me está saliendo, eh, que tienen influencias por detrás, ¿no?
y no solamente la influencia, sino también desde el pensamiento. Es decir, si yo tengo que tomar una decisión y en vez de ponerlo en oración voy a tirarme las cartas, o voy a hablar con un astrólogo, o voy a hablar con otro facilitador de alguna de las técnicas estas para que me diga qué tengo que hacer. Primero tengo un yo muy lábil, es decir, no puedo tomar decisiones. Y después Dios queda no sé dónde, ¿no? Lo reemplazo por las cartas, los astros. Entonces, lo más peligroso son estos dos puntos, para que quede resumido, ¿no? La técnica que no me salía son las constelaciones familiares, ¿no? Que están muy de moda. Y muchos psicólogos impulsan a que se hagan esta técnica. Los dos puntos, en resumen, es las entidades que tiene esto por detrás, o sea, la invocación que hay por detrás, ¿no? Recién hiciste vos, padre, una invocación al Espíritu Santo al inicio. Bueno, estas técnicas no invocan a ningún Espíritu Santo, invocan todo lo contrario. Y por otro lado, el corrimiento de Dios del centro. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de estas técnicas, de este paraguas, de este movimiento, que no es naif, que no lo hacen solamente las personas que están confundidas en la vida, sino que tiene un objetivo teleológico, tiene realmente un objetivo por detrás, que es la destrucción o una reingeniería social anticristiana, mejor dicho, ¿no? Entonces ponemos todo esto, es como generar el problema y la solución, ¿no? Generar la enfermedad y el antídoto. Bueno, te vacío de contenido y yo te meto todo esto. Por eso estamos en la posmodernidad. La posmodernidad justamente remite a esto, a que somos una narrativa que venimos escritos, ¿no? Como un guión, tenemos que borrarlo, deconstruirlo, en el término sociológico de hoy en día, para que lo inscriba o escriba alguien encima. Bueno, ¿quién lo va a escribir? Netflix, Disney, las corporaciones multinacionales, los gobiernos de turno, estas técnicas con todas sus ideologías por detrás, los medios de comunicación que impulsan estas técnicas, que impulsan todo esto. Todas estas cuestiones las conseguís a la vuelta de la esquina, en internet, en algún panfleto, en alguna publicidad, pero la iglesia queda de lado porque lo que hay que hacer es reventarlo, ¿no? Sacarlo de la vida de las personas. Es una apostasía global la nueva era, ¿no? Se está hace mucho tiempo impulsando esto para generar una gran apostasía y que se cambie, ¿no? El orden rector nuestro, que básicamente somos una civilización judeocristiana, no, vamos a cambiarlo y orientalicemos Occidente. Lo podemos ver en todos lados. Ahora las casas en las puertas tienen budas, tienen el ojo egipcio, tienen un montón de cosas que antes no se veían, ¿no? Sí, elementos de muchas mitologías que vienen de esas culturas y que claro, obviamente se está metiendo mucho, por ejemplo, esta palabra, ¿no? Como tú decías, se mete algunos términos y esta palabra tan mágica, entre comillas, que el karma, cuando Exacto. la asocian mucho a la venganza, ¿no? Aunque el karma creo que tiene otra connotación, pero bueno, lo asocian mucho a lo que es la venganza, que el mundo da vueltas y usan mucho esta palabra, ¿no? Incluso a veces cristianos que me dicen el karma. Sí, Mira, el karma no existe, lo que existe es la providencia, le digo. El karma, por claro, favor, es otra claro. cosa. Está basado, la nueva era, perdón que te corte, pero está muy bueno lo que estás trayendo, en el karma y en la reencarnación, dos conceptos hinduistas, budistas. Karma básicamente es acción, ¿no? Por una acción tengo una reacción. Yo hice tal cosa, entonces me va a volver la consecuencia o el efecto de eso que hice. Es decir, hago un bien, me vuelve un bien de esta vida o de vidas pasadas. Ahí está la reencarnación, por eso están unidas. Hago un mal, me va a venir un mal, ¿no? Entonces no está la noción de la divina providencia, nada de eso. Dicho esto, es la orientalización de Occidente. ¿Por qué los occidentales tenemos que hablar de karma cuando son creencias orientales? Bueno, porque hay un plan establecido de máxima difusión donde se busca sustituir y porque es más marketinero, es decir, tiene más publicidad, más marketing, es como más a la vista, ¿no? Es como agradable, por así decir, ¿no? El Buda gordito, estas estatuas. Una vez una profesora de una de estas técnicas decía, el amor aparentemente para el cristianismo es un tipo colgado de una cruz. Esas fueron sus palabras literales, ¿no? Eh, y es, trayendo lo que mencionaba antes de lo que me decía este sacerdote, Jesús no garpa, quiere decir, aparentemente para el ojo ateo, para el ojo pagano, para el ojo que ve otras cosas, no es atractivo. Porque hoy hay que divertir a la gente, hay que darle herramientas para que haga, se llene,
busque llenar justamente esos vacíos que tiene, porque todo esto te lleva a dos cosas: a pasar de una técnica a otra rápidamente, de una práctica a otra. No es que vos haces una y te quedaste en esa. En general, en un gran porcentaje, haces una, otra. Te compras un objeto, la piedra turmalina, y después tenés llena tu casa de piedras. Te compras una lámpara de sal llena de lámparas, y así, libros y libros, y libros. Te va haciendo como una suerte de circuito de recompensa, ¿no? A nivel mental, a nivel neurobiológico, a nivel de neurotransmisores, donde el circuito de recompensa es un generador de dopamina. Entonces, como genera placer, lo voy a seguir haciendo. Es como las drogas, básicamente, ¿no? Y no puedo salir, no puedo salir. Y el problema viene cuando uno quiere salir. Sí, justo el día de hoy, bueno, ya he tocado el Evangelio de mañana, en la misa del sábado por la tarde, ¿no? Justo traía a colación mientras reflexionaba en la homilía, de que obviamente ser cristiano en el mundo actual no es tan fácil como acá en España diría, ¿no? Jesús no mola, o el cristiano no mola, o sea, no gusta, no jala gente, como decimos en Perú, no atrae. No atrae porque hay una cosa que nosotros profesamos mucho, que es la, la noción del sacrificio. Un sacrificio que no es que tiene un fin, ¿no? El fin está, pues, obviamente, que el cristiano, teniendo en cuenta el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, asumamos ese sacrificio en nuestra vida, pero con el fin de la salvación y de vivir con Dios, ¿no? Que es eso. En cambio, la New Age no afirma eso, simplemente asumiendo algunas corrientes del budismo, niegan la materia, niegan la salvación, porque no es un concepto que tienen, prácticamente una concepción dualista del ser humano y procura que el ser humano tenga placer, o sea, elimina el dolor, niega a Dios, niega el dolor, niega la materia, niega tu cuerpo para que tengas placer y llegues al nirvana y tantas cosas que te ponen en la cabeza, o te unas a la Pachamama, o te unas a, al universo y tantas cosas que por ahí profesan, ¿verdad? Exacto. Sí, 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 totalmente. Es uno de esos objetivos que persigue. Mientras vos hablabas, yo pensaba en Byul-Chul Han, ¿no? Cuando habla de esta sociedad algo fóbica, que le tiene, sí, fobia al sufrimiento, que no puede penetrar en lo que la vida nos pone muchas veces de dolor, porque necesita la satisfacción inmediata de los placeres terrenales. Entonces, vive anestesiada, anestesiado, como decía Vicente Verdú también. Ahora la anestesia no solamente es clonazepam, sino es, o los ansiolíticos, sino es la televisión, es los medios. Me voy anestesiando porque no quiero aparentemente sentir, porque sí, el sufrimiento es parte de la vida y el cristianismo, el catolicismo te dice, sí, la puerta estrecha, carga tu cruz, llévala. Entonces no la negamos. Las otras filosofías lo que quieren hacer es, bueno, vos pasala bien, vos sé tu propio Dios, donde te compras un libro de autoayuda, ojo, y ya te vas a poder sanar a vos mismo, seguís esta serie de pasos con estas técnicas y vas a estar bien en un par de sesiones, no te preocupes por lo demás, busca consumir, ser bien materialista y no seas ni humilde ni seas dependiente a nada trascendente más que a nosotros. Entonces, es complicado, y vuelvo a la pregunta número dos que hacías. Sí, es un peligro. Es un peligro del cual hay que hablar más, explicarlo bien, para que la gente que no conoce empiece a darse cuenta de lo que está circundando en el día a día de cada uno de nosotros. Sí, exactamente. Y bueno, todo esto, hablando de los peligros que ya hemos visto, hay una pregunta tercera, ¿no? Que podemos responderlo de manera general. Si es que las prácticas de la New Age abren las puertas a a presencias demoníacas. Sí, 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 totalmente. Es uno de los dos puntos que yo mencionaba anteriormente. El primer punto son las influencias y el segundo punto, que es como un poco, o sea, menos oscuro en cierto término, pero es el corrimiento de Dios y la sustitución por otra cosa, ¿no? Los astros, etcétera. Las influencias sí, nosotros tenemos dos tipos de influencias: la ordinaria, la tentación a la cual estamos sometidos todos, y las influencias extraordinarias, ¿no? Posesión, vejación, infestación y obsesión, son las cuatro. Para llegar a eso tiene que ser bastante más complicado, por donde la persona en cuestión con qué ha tenido contacto, ¿no? Pero hay que estar con los ojos bien abiertos para que no se tenga ningún tipo de contacto. Ejemplo, vos abrís la puerta de tu casa
y puede entrar alguien bueno a decirte, mirá, Luis, padre, ha dejado la puerta de su casa abierta, por favor, ciérrela, o podés abrir la puerta de tu casa, no te diste cuenta y se metió un ladrón, ¿no? Y te robó absolutamente todo. Entonces, esto es lo mismo. Cuando uno está en contacto con estas cosas, se abren puertas. Y esas puertas hay que ver qué es lo que se mete. Por lo tanto, es mejor no abrir ninguna puerta, estar en coordinación y comunicación con Dios, con la fe que nosotros tenemos y listo, es más simple. El tema es que las personas caemos, por yo lo he hecho, por distintas situaciones de la vida. Por ejemplo, conflictos emocionales, ignorancia, curiosidad, ¿no? Falsa experiencia o aprendizaje religioso, es decir, bueno, solamente la noción del infierno, entonces se crea una noción de un Dios como en la catequesis, de un Dios verdugo, un Dios castigador, bien lejano, que lo único que hace es castigarme, ¿no? Discernimiento, cuando uno tiene que hacer un discernimiento, y bueno, no, Dios no me escucha, no, bueno, escucha a otros y a mí no, acá esto sí me escucha y me da las respuestas, pero sobre todo conflictos emocionales o pasos de etapas de vida, el adolescente que pasa a la adultez y tiene una crisis existencial y no se encuentra, bueno, acá aparentemente hay respuestas, sobre todo cuando se van a buscar respuestas y no hay una base sólida, no hay una base concreta y firme de la fe, ¿no? Entonces ahí, y bueno, está el terreno muy fértil para que ingrese todo esto con este trasfondo ideológico muy peligroso y no solamente teórico, sino práctico, como estábamos hablando recién. Sí, exactamente. Yo he leído testimonios también de otras personas que justamente afirman que incluso han tenido que recurrir a un exorcista para que pudieran salir de estas prácticas, ¿no? Y una de las cosas lamentables hoy en día, incluso en las facultades de teología, incluso aquellas facultades muy conservadoras, es que ya no se habla del demonio, no se habla del diablo, no se habla de estas prácticas y de los peligros que pueden haber en ciertas prácticas pseudo religiosas o corrientes ideológicas o corrientes religiosas, ¿no? Por así decirlo, de algunas sectas. Me refiero a las sectas no cristianas, ¿no? Obviamente. Sí, Entonces, sí, sí, como que nos hemos tragado el cuento de que eso es un cuento, valga la redundancia, que es algo medieval, algo antiguo, que no hay que hablarles del diablo porque pueden tomarlo a mal, que, claro, obviamente que en la actualidad, al dejar de hablar justamente de estas verdades, cuando uno los vuelve a sacar sobre el tapete, como que es chocante para muchos, ¿no? sí. Yo en mis homilías, a veces aquí en esta zona de España, de Castilla y León, a veces yo sarcásticamente digo, ¿no? Discúlpeme, pero yo soy anticuado. El diablo existe. Discúlpeme, soy anticuado. Lo digo así con sarcasmo, ¿no? Y ciertas cosas. Yo prefiero ser anticuado, lo digo. Pero bueno, son formas de matizar y de verdad que hay que advertir al cristiano estas cosas y más aún si es que hay testimonios por ahí que se pueden sacar a colación. Claro, estos son temas que ya hablaré más adelante con un exorcista, espero encontrar a uno para poder entrevistarlo y poder tocar estos temas que verdaderamente son necesarios tocar en la actualidad y que no están pasados de moda. Muy bien, Exacto. sí, Agrego un puntito ahí, ¿no? sí, Me parece súper interesante lo que estás diciendo y que uno, en este caso vos como sacerdote, se pueda animar, pero fíjate el término que se usa, ¿no? Bueno, soy anticuado, es decir, lo que ¿qué sería ser anticuado? Bueno, no es cómodo lo que yo voy a decir en este momento, ¿no? Es políticamente incorrecto. A mí se me genera la pregunta, ¿qué es lo que sucede en las formaciones teológicas de las facultades de teología que no se habla de esto, ¿no? ¿Será solamente porque esto corre por mi cuenta, ¿no? Pero será solamente porque, bueno, asusta, será solamente porque no hay buenos formadores con conocimiento en esto, será por alguna otra cuestión que se decide a callar. No, es una pregunta que a mí se me genera y no tenés por qué responderme, pero me parece interesante pensarlo porque son, primero, es como que yo como psicólogo no hable de ninguna patología, ¿no? Es como, bueno, no, de ahora en más las patologías no existen, ¿no? De ahora en más la ansiedad no existe, la depresión tampoco, era de la década pasada. No, a ver, la ansiedad y la depresión existen y hay que hablarlo. Bueno, el mal espíritu existe, ya lo decía todo el Evangelio, o sea, lo decía desde Jesús que expulsa demonios hasta San Ignacio de Loyola en sus discernimientos. Entonces, me parece no raro, pero que habría que hablar un poco más públicamente de esto. sí, incluso si hablamos de la psiquiatría y la psicología,
La DSM-5 ha sacado, bueno, ya no habla de un trastorno como trastorno, sino como disforia, ¿no? Creo que hablando de Exacto. atracción al mismo sexo ya no lo habla como enfermedad, sino como disforia o como otra cosa, ya no, Sí, sí, sí. ese problema. Y a medida que siga avanzando, si no se licúa todavía más, va a pegar en el palo, no va a pegar en el poste, porque lo que se hace es ir despatologizando, ¿no? Ciertas, entre comillas, categorías de problemáticas. Por lo tanto, por eso hablaba de que es algo global, ¿no? La nueva era es parte de cierto entramado. La nueva era como título, para que se entienda lo que hablamos, es parte de un entramado más grande. Es una esfera más pequeña de una esfera global. Sí, exactamente. Y bueno, y con esto pasando a la cuarta pregunta, tú como psicólogo, ¿no? Bueno, yo soy teólogo y he tocado ciertos tópicos de psicología porque tenía que tocarlos y más aún con la tesina que había hecho, que trataba del acompañamiento a los jóvenes que tienen algún problema de traumas, o rupturas, ¿no? Y ya en otro momento, en otro vivo explicaré, porque sí estoy animándome a hacer un vivo acerca de la tesis que he hecho, más o menos para luego hacer un libro si es que se me permite, ¿no? Pero, a ver, como psicólogo, tú habrás visto ciertas cosas con respecto a estas corrientes de la New Age y cómo afecta en la integridad de la persona humana, especialmente en lo que es su identidad, no en la su identidad. Bien, buena pregunta. A ver, en cierto punto, en cierto punto, cuando uno está muy metido en este paraguas, en esta esfera, hace un efecto de generarte una falsa identidad por cierto tiempo. Me explico. Cuando estás tan inmerso en estas prácticas y te define el libro que compras, te define el lenguaje que utilizas, ¿no? Hay términos puntuales que utilizan constantemente las personas que están dentro de de este cuadro, ¿no? De este encuadre. Y te va dando una identidad. ¿Qué es la identidad? Aquello que me define, las características que me definen de mis semejantes, es decir, las características que me definen de otro ser humano. Yo no voy a hablar de identidad en comparación a un animal, a lo sumo en comparación a un animal de la especie de los animales, pues nosotros podemos ser animales racionales, si lo pensamos en la filosofía. No voy a comparar porque hay algo que es incomparable. Nosotros tenemos razón, tenemos la racionalidad, el logos, y el animal no lo tiene. Por lo tanto, tengo que comparar manzanas con manzanas, peras con peras, si lo ponemos bien simple. Es decir, la identidad son aquellas características que me definen de mi semejante. Y cuando uno está metido en esto, va construyendo una cierta identidad, ¿no? Me diferencio de y somos semejantes con los que me vinculo, con esa comunidad de pertenencia, que tenemos un idioma en común, que hablamos con determinadas formas, que pensamos de una manera igual casi y que hacemos más o menos lo mismo. Entonces, la pregunta que vos me hacías es, ¿cómo afecta a la integridad? Cuando vos estás toda la vida en ese falso camino, entre comillas, de lo psicológico, no te va a afectar en el rompimiento de la identidad. A lo sumo, lo que va a suceder es que yo necesite cada vez más de estos estímulos externos para llenar el vacío que en contraposición se me va abriendo, ¿no? Cada vez que, esto es una relación inversamente proporcional, cada vez que yo me meto más, o mejor dicho, directamente proporcional, perdón, cada vez que yo me meto más en estas cosas, aumenta mi vacío interior, por lo tanto tengo que seguir llenándolo con más de lo que me están ofreciendo. Entonces, la integridad de la persona empieza a verse socavada porque, por ejemplo, empieza a costar la toma de decisiones. ¿Y por qué? Porque cada vez que tengo que tomar una decisión lo consulto con el astrólogo, con el reikista, con el numerólogo, con todos, ¿no? Entonces, cada uno me da su opinión, entre comillas. Su identidad se ve, en vez de genuina, en vez de ver el alma de la persona, ves como mucho maquillaje, como muchas capas de maquillaje o de pintura, porque lo que va haciendo es esto, es maquillar mi propia vida, mi propia historia, para que realmente
no conecte con esto, no conecte con con lo que me pasa. Las personas que han salido de esto, que hemos salido de esto, después se chocan con una gran angustia y una ruptura de la identidad. Es decir, ¿y ahora quién soy? Si yo estaba definido por el libro que leía, yo estaba definido por las piedritas que llevaba colgando, estaba definido por hasta cómo se vestía uno, estaba definido por el grupo de pertenencia y ahora eso ya no está más. ¿Quién soy? Bueno, ahí viene Dios para remendarlo, ¿no? En el mejor de los casos. En el peor de los casos, la persona cae en una depresión y empieza a, por ejemplo, consumir sustancias para llenar esos vacíos que me ha generado, ¿no? El falso camino que he tomado en algún momento. Y siempre viene esta pregunta, bueno, pero las personas son malas las que entran en esto. No, para nada. Si están los mercenarios que conociendo esto, a ver, si yo en este momento hablo de todo esto y lo haría, sería un mercenario. Como no lo hago, no lo soy. Pero hay personas que sí lo saben y lo hacen y lo utilizan para su beneficio personal, sobre todo en materia económica y de autoidolatría, ¿no? Eh, por lo tanto, salir de todo esto es muy complejo. En cierto momento hay un vacío de identidad hasta que, bueno, si saliste de eso es probablemente porque Dios empezó a obrar de a poco o empezaste a escuchar ese obrar. Entonces, hay un dejar todo eso por una sola cosa, ¿no? Una sola persona que sería Dios, eh, por ponerle el concepto de persona, ¿no? Por ponerle la Santísima Trinidad, ¿no? Pero que se entienda. Hay un reemplazo positivo en ese sentido y la New Age afecta la integridad de la persona muy fuertemente. ¿No? Muy fuertemente, sobre todo las personas que han salido, que hemos salido, en ciertos momentos de tu vida experimentas un quiebre de identidad. Vas vagando sin saber bien quién sos y para qué estás. Eso pasa mucho, a mí me ha pasado, eh, porque es tan fuerte la influencia de la cual venías y tan abrupto, en general, hay que ver caso a caso, ¿no? Pero tan abrupto el desengaño y la retirada, y ahí en ese desengaño y retirada es donde pueden venir las influencias extraordinarias que había hablado antes para que uno vuelva, es decir, para que uno vuelva a donde estaba, por ejemplo, con quiebras económicas, enfermedades, mucho malestar y angustia. Entonces, no, esto nuevo no me está dando nada, no garpa, vamos, volvamos a lo otro que sí me daba. Entonces, es una manipulación invisible, una manipulación invisible que se da y se da mucho directamente relacionado con el grado de profundidad en el cual uno estaba metido con esto, con el contacto con el ocultismo, sobre todo, ¿no? Entonces afecta de muy mala manera, por eso es mejor prevenir que curar, es decir, tener conocimiento, que los que tienen que decirlo lo puedan decir independientemente de los laicos que podamos hablar de esto, nos puedan escuchar quizás, para que las personas no caigan en este peligro. También me parece que hay psicólogos que en algún momento también han utilizado este tipo de técnicas, me parece. Porque, claro, a veces escucho Sí, sí, decir a algunas yo las personas usaba. que voy al psicólogo, pero no tengo solución. No, yo las usaba, yo era psicólogo en su momento, bueno, soy psicólogo, pero en ese momento las utilizaba porque era de mercenario, no. El pensamiento en ese momento era con más prácticas, conocimiento y técnicas, de mejor manera podés ayudar a la persona que está delante tuyo. Ese era el pensamiento. Entonces, claro, eso te hacía una carrera sin fin de seguir buscando y de seguir conociendo para poder operar de mejor forma. Bueno, uno estaba equivocado, uno estaba errado, uno estaba por el mal camino, no por el camino virtuoso, sino por el camino vicioso sin saberlo. En mi caso era de ignorancia porque nadie me lo había explicado, básicamente. Entonces después viene Dios y hace todo el obrar que hace. Uno también tiene la libertad de escuchar o de no escuchar y seguir el camino que propone o seguir por los falsos, continuar por los falsos caminos. Eso también es una opción que Dios deja la libertad, ¿no? Y esto de la New Age también, perdón, la pregunta está mal hecha. De la ideología de género, lo que es el transhumanismo y ahora lo que es el metaverso, ¿traen junto con su ideología esta cuestión de la New Age o es al revés? ¿O es la New Age la que trae el transhumanismo, ideología de género y de alguna manera la mala utilización de las redes tecnológicas? Yo te diría que por una cuestión,
si podemos poner como punto de partida los 50 o los 60, ¿no? En esto de la teosofía que explicaba, la masonería, etcétera, que son mucho más viejos, ¿no? Pero los traemos más a la actualidad. Podríamos decir que esto está más por debajo, pero es muy tirado de los pelos, es decir, ideología de género, transhumanismo, son parte, nueva era también, es parte, son como compartimientos, ¿no? De una misma maleta, por así decir, ¿no? Vos abrís la maleta y tenés compartimientos. Bueno, uno dice género, otro dice aborto, otro dice eutanasia, el otro dice globalismo, el otro dice nueva era. Son como parte de lo mismo que se van conjugando en el tiempo para un objetivo, una reingeniería social anticristiana, correr a Dios justamente y la integridad del hombre o sea, correr a Dios del centro y destruir la integridad del hombre, y es cambios culturales muy profundos. Lo estamos viendo bastante, ¿no? Transhumanismo lo que hace es quitar, ¿no? La noción de la trascendencia, la noción de Dios. Yo soy el Homo Deus, yo soy el hombre Dios, el que puede manipularse a sí mismo para fusionarse con una máquina y vivir eternamente, más o menos. Es un delirio, o sea, es un delirio de personas que están muy desconectados, o sea, están muy arraigados al materialismo terrenal y muy desconectados de la fe, ¿no? De la espiritualidad, de la noción de la trascendencia, sabiendo que somos seres liminales, es decir, somos seres limitados, no tenemos límites. Bueno, el transhumanismo lo que quiere hacer es romper esos límites. Me fusiono con una máquina y puedo vivir no sé cuántos años el mundo feliz, ¿no? Estos utopismos o distopismos también, que son muy complejos y que se están viendo todos juntos hoy. Sí, exactamente. También podría aportar yo con respecto, bueno, a las dificultades que uno puede tener como sacerdote, como religioso y como acompañante, ¿no? Espiritual, acompañante pastoral, cuando, bueno, se acercan personas que han pasado por alguna ruptura, algún problema y te dicen, ¿no? Que ha intentado de todo, que ha intentado incluso, pues, hacer yoga, hacer mantras, hacer este reiki, y también hay otras que cuando ya supuestamente se sienten bien en el acompañamiento, prefieren mejor utilizar estas técnicas porque cuando hablan con el sacerdote o un psicólogo que sí es serio o que es bien cristiano, como que sienten un choque que no les permite quizás avanzar y prefieren mejor, como tú mismo has dicho, ¿no? Usar, como usar la dopamina de estas prácticas, ¿no? Más o menos que calman el dolor, pero que no calman la herida, que no sanan la herida. Es ese el problema. Exacto, exacto. No, no se quiere escuchar lo que realmente está pasando. Por eso las personas muchas veces, no todas, buscan este tipo de técnicas donde no hay que hacer demasiado, ¿no? No hay que hacer demasiado. Bueno, te sentás te acostás en una camilla y te hacen la sesión. Un astrólogo que con datos empieza a contarte lo que es tu vida. El tarot donde una carta. Fíjate, siempre estímulos externos, ¿no? Alguien que hace por mí la carta, el astro, el tarot, la clarividente o el clarividente, los números, siempre hay algo externo que aparentemente va a dirigir mi vida y que no es Dios. Bueno, nosotros estamos en comunicación. A ver, la oración, bueno, vos sos quien sabe, ¿no? Pero es una comunicación, es un ida y vuelta con Dios. Bueno, en el otro caso es recibir. Bueno, decime cuándo me puedo mudar, decime cuándo me puedo casar, decime cuándo, porque la energía va a estar disponible cuando vos sabés que va a estar disponible, ¿no? Porque vos sos el especialista que me va a venir a decir, me va a iluminar, ¿no? En estos ámbitos para que yo después pueda hacer. Y después, si me llega a salir mal, la culpa la tiene el astro, la culpa la tiene la astrología, la culpa la tiene otro. No me hago cargo, ¿no? Estamos en una sociedad de no hacerse cargo, muy narcisista, muy yo-centrista, muy afectivizada, donde todo esto es moneda corriente. Y sí, el problema en este camino a veces de sanación que se le trae a una persona, no puede haber sanación cuando la persona no acepta su responsabilidad en sus actos. Entonces, cuando obviamente estas prácticas como que tratan de que tú rehuyas de tu responsabilidad, echas la culpa a estas cosas, estas energías de las que estabas hablando, los astros. Y una cosa que también me parece interesante es que cuando estas personas acuden al gurú o estos pseudo sacerdotes, como que quieren recibir algo y tú dime qué cosa quiero recibir, o tú dime cuándo lo puedo recibir, o yo quiero recibir esto, por favor ayúdame para que yo también lo tenga. Pero el problema es que en nuestro caso, como cristianos, sabemos que en la oración nosotros
lo que hacemos es ponernos bajo las manos de Dios. Es decir, yo puedo pedirle algo, pero no necesariamente Dios me lo va a dar, porque puede ser que no me convenga. Exacto. Y puede ser que yo lo pida, pero puede ser que no me lo dé. O simplemente yo diga, sino que se haga tu voluntad y justamente su voluntad es distinta. Entonces, es un poco para el cristiano, para el humano de a pie también, especialmente el humano de a pie, a esto voy, o un cristiano no tan practicante, comprender esto. Entonces, cuando uno comienza con seriedad a estudiar las Sagradas Escrituras, a meterse un poco más en la vida cristiana, en el ejercicio de la vida cristiana, como que se da cuenta de eso. O sea, está bien, yo quiero hacer esto, pero siempre tengo que dejarlo todo a la mano de Dios porque Él sabe lo que nos conviene. Tampoco es que Dios esté como con nosotros como una marioneta, no, porque Él respeta también nuestra libertad, nuestra... Entonces ahí vamos, van ambas cosas, ¿no? Gracias de Dios justamente con un proceso humano de aceptación, van las dos de la mano, ¿no? Nunca va la voluntad de Dios nunca va contra la naturaleza humana, nunca, ¿no? Ujú. Eh, Sí, Entonces, sí, sí, sí. En este caso es que el universo, ¿no?, conspire a mi favor, que el universo actúe con esta ley de atracción de que si yo lo pienso con fuerza, o sea, haciendo mucha fuerza individual, materialista, propia, humana, va a pasar. Entonces, bueno, quiero ser millonario, visualizo un billete, billetes, dólares, y vienen los dólares. Bueno, esto es lo que plantean. Es irracional también, pero bueno, como lamentablemente esto está tanto en oferta y las personas tienen una búsqueda importante por estas crisis de las cuales estamos hablando, viene a entrar todo esto de una manera muy fuerte, muy fuerte. Y hay que prevenir. sí, entonces, bueno, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, si tuvieras un párroco que pusiera por taller de verano, taller de yoga, taller de esto, y más aún, algo que te va a hacer reír, pero que también yo he escuchado, y lo va a dar el mismo párroco porque tiene certificado para hacer práctica de yoga? ¿Qué le dirías? Qué pregunta, ¿no? Pues, a ver, primero que alguien de su propia jerarquía, ¿no? Tendría que venir a iluminar un poco, o que ese párroco estudie mejor las Sagradas Escrituras. Hay que ver cuál es la línea teológica de dicho sacerdote, ¿no? Pero me parece que tendría que haber alguien que ilumine un poco, puede ser un laico humildemente también, pero tiene que tener un conocimiento de lo que está haciendo es contrario a nuestra fe. A ver, que quede claro, todo lo que estamos hablando aquí es contrario a nuestra fe. ¿Qué lo dice el padre Luis o lo dice este psicólogo humilde que tiene delante? No, lo dice desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, o sea, no lo estamos diciendo nosotros. Lo que estamos tratando de hacer es ser voceros de esto, porque como bien dice el padre aquí en vivo e indirecto, las facultades de teología carecen de este tipo de formación. Entonces, es como que el médico no haya aprendido el cuerpo humano, no haya aprendido el funcionamiento del corazón, no haya aprendido la diferencia entre las piernas y los brazos. Bueno, lo que yo estoy diciendo en estos ejemplos gráficos es que ese no aprendizaje de anatomía del médico, del doctor, es casi lo mismo que no tomar en el aprendizaje la noción del mal, del demonio. Es recortar una parte de la realidad teológica, de la realidad espiritual. Sí, exactamente. Bueno, no, es cierto, hay algunos sacerdotes que tienen bueno, ¿cómo se diría? Ese certificado para enseñar yoga. O sea, no es broma, es verdad. Hay quienes lo Sí, sí, tienen. me imagino. Sí, sí, te creo, te creo. Entonces, Aquí también los hay. Aquí enseñan Reiki muchos, ¿eh? Así que os acompañan otros sacerdotes a hacer Reiki, lamentablemente. yo una vez le dije a un sacerdote, bueno, que me decía, sí, pero tal padre tiene, digo, pero no es compatible con nuestra fe. Y claro, algunos, también aquí en Salamanca me decían que había un centro de un grupo de personas que practicaban eso, ¿no? Claro, lo que a mí me trataban de decir algunos era, bueno, mira, hay que tratar de tender puentes con alguna experiencia mística que ellos tengan. Pero bueno, yo no dije más porque como no era tan experto en el tema y no quería entrar más en conflicto, bueno, lo dejé allí. Pero de todos modos es un buen tema de estudio. Yo recomiendo mucho el libro lo estoy leyendo, el padre Federico Hayton,
que tengo aquí. Sí, es buenísimo. Sí, 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 sí. Tinieblas tibetanas. Eso lo pueden Librazo. conseguir, sí, Sí. en Amazon. Y es un libro que ha demorado en escribirse 15 años. Y además es un Sí, sacerdote. es largo, es mucho contenido, hay que tomarse su tiempo para leerlo, pero da muchísima información y desenmascara el budismo y sobre todo el budismo tibetano. Uno de los elementos que está muy presente y que se vende hasta en los kioscos de periódicos es los mandalas, ¿no? Y bueno, explica lo que es esa casa de atracción demoníaca, sobre todo, y se lo da a los niños, ¿no? A los niños se los da para que pinten humildemente no, que impliquen, simplemente los pinten los mandalas. Bueno, es buenísimo el libro y es de formación, es un libro muy interesante. Sí, es un sacerdote que también ha vivido ahí en el Tíbet, la zona Sí, indiana del Tíbet, y él conoce muy bien. sí. Una última cuestión ya para cerrar el programa. Con respecto a las artes marciales, eso sí, voy a preguntarte. Bueno, yo he practicado artes marciales, karate, taekwondo, sé pelear. Pero, a ver, ¿las artes marciales tienen alguna connotación o eso son disciplinas ya aisladas, más deportivas? A ver, no conozco tanto el tema en profundidad. En principio no. O sea, sí va a tener una cuestión filosófica por detrás, por de dónde provienen, por los lugares de donde provienen, ¿no? Pero no tendrían a priori, a menos que se estudie alguna otra cosa, pero no tendrían a priori un correlato con todo lo que estamos hablando, ¿no? Son más disciplinas que están al servicio, ¿no? de la defensa personal, de la interacción con otro cuerpo humano en cuanto a la lucha, que obviamente tiene su correlato por detrás histórico, filosófico, pero a priori, insisto, y lo dejo como para estudiarlo, no, nunca lo he escuchado, o sea, nunca lo he escuchado ni de gente, pares míos que se dedican a esto, ni de consultantes, ni de testimonios, hasta el día Bueno, de hoy. bueno, al menos en mi caso, como antiguo practicante, ex practicante, porque no lo practico, claro, no hablaban, había una filosofía detrás, obviamente, pero que yo no vi algo en contra de lo que yo practicaba como cristiano católico, ¿no? Porque obviamente era más dado la lucha, más dado la disciplina personal y claro, había una oración de karate que era el Doyokun, ¿no? Para encontrar el correcto camino yo debo intentar perfeccionar mi carácter, ser correcto, leal y puntual, respetar a los demás y no intentar acciones violentas. Bueno, eran los principios, ¿no? Del Claro, dojo. claro, claro. Entonces, Ujú, yo lo veía magnífico, ¿no? Pero bueno, sería un buen tema de estudio, y eso yo lo ujú. dejo a otras personas que sean expertas en el tema, a ver si me dan alguna canción. Bueno, yo quisiera agradecer a los que nos han podido seguir en este pequeño canal. No tengo mucha audiencia, pero espero poco a poco ir aumentando la audiencia. También pido a los que nos están viendo en el canal de YouTube, abajo hay un link de PayPal para ver si pueden ayudarnos con el sostenimiento del canal, ¿no? Porque claro, hay que pagar algunas cosas y hay que mejorar ciertas cosas y eso conlleva pues una inversión. Entonces, si alguno puede apoyarme en ese sentido, bueno, tengo un pequeño equipo, bueno, somos tres los que trabajamos en esto y yo soy el que llevo la batuta. Y yo hace 2 años he decidido pues hacer este pequeño apostolado en las redes sociales, ¿no? Antes no era muy activo, ahora sí me estoy volviendo muy activo y sé que me voy a ganar bastante críticas, pero también a la vez sé que ayudará a muchos, ¿no? Espero que sí. Y a todos los que nos siguen en las diversas redes sociales, muchas gracias por su atención. Espero volverlos a tener. Ya prontamente voy a ir avisando cuando tengo otra entrevista y algunos videos que iré colgando por allí en el canal y en el YouTube y en el Facebook. Bueno, Pablo, muchas gracias. Y bueno, algunas palabras finales para dar por finalizado este programa. Bueno, gracias, padre, por la invitación. Me parece súper valedero lo que estás haciendo y ya la audiencia se irá incrementando. Faltan, ¿no? Voceros especializados, como vos, como sacerdote, para que puedan sacar, ¿no? Estas falsas prácticas, estos falsos entendimientos e ir a buscar la verdad, que para eso estamos hablando. Así que nada, el mayor de los éxitos, todo mi apoyo, lo que necesites me escribís y nos vemos en una próxima. Sí, bueno, acá voy a saludar a Eduardo de la Mora, que ha hecho una pregunta, pero no hemos podido responder. Bueno, lo voy
voy a leer, dice, si preguntas si los libros de Daniel Aviv son de Nueva Era. Bueno, no lo conozco, pero no sé si tú lo conocerás. Creo que sí, creo que sí. Sí, 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 sí. Por lo que tengo entendido, yo no lo he leído, pero por lo que tengo entendido va por el mismo carril. Ok, muy bien. Bueno, ya espero que te sirva lo que te acaba de decir Pablo, querido Eduardo de la Mora. Un gran saludo y también a Sole, que nos están saludando. Bueno, ¿me concedes un minuto en interno antes de...? Sí, cómo Muy bien, no. Sí, 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 cómo no, cómo no. entonces nos voy a dar la bendición, pero bueno, nos encomendamos a nuestro buen Padre San José que nos proteja y que es el custodio de la verdad. Por eso el nombre del canal Custos Veritatis. San José, nuestro dulcísimo protector, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.